Y después, buenas noches, vamos a poner nuestras diapositivas para empezar. Eso es. Compartimos. Y vamos al comienzo. Ahí está lenta este internet. Un poquito más. No se mueve, mira. Bueno, eso. Por fin se ha puesto en la primera. Disculpen estos retrasos técnicos. Vamos entonces a poner la primera diapositiva y empezamos. Hay muchas diapositivas hoy por una razón que les voy a contar al final. Bueno, estamos en el encuentro número 8. Ya hemos pasado la mitad. Estamos en la segunda mitad. Como les adelanté, son 14 encuentros. Estamos en el número 8. Avanzaremos ahora un poco más rápidamente porque los temas grandes de Coelet se han tocado de alguna manera. Ahora entramos en algunos detalles de esa visión del mundo y de la vida de Coelet. Entonces, este octavo cuadro trata de la riqueza y la codicia. Como siempre, una visión de conjunto. Desde el capítulo 5, no se olviden que son 12 capítulos. Como ven, está desequilibrado, ¿verdad? En el octavo cuadro seguimos en el capítulo 6. Esto quiere decir que en los primeros capítulos está más carne y menos hueso, si quieren, ¿no? Lo demás va a ser una aplicación. Muy bien, de todas maneras, en la visión de conjunto de estos versículos, del capítulo 5, versículo 7 al capítulo 6, versículo 12, hay temas dominantes. Estos temas dominantes son los temas políticos y económicos. Y podríamos dividirlo en tres grupos. La crítica, los gobiernos despótico y burocrático. Ya vimos algo de incursión en la política, ¿verdad? El vacío de una vida gastada en codiciar las riquezas. Esto es típico de Coelet, de nada sirve en esas cosas. Y la parte final, el capítulo 6, es una especie de cierre de la primera parte del libro. Es decir, se hace un punteo, un resumen de cuáles son las ideas clave, relevantes de Coelet. El determinismo de la vida, la vanidad de las muchas palabras, obviamente de las riquezas, y la existencia efímera, que no dura, es temporal, ¿no? Y esto es lo que hay que entender. Entonces, vamos al texto, como siempre. Aquí vamos a leer por grupos. Si ves en una provincia oprimido el pobre, conculcados el derecho y la justicia, no te extrañes de tal situación. Cada autoridad tiene un superior y una suprema vigila sobre todas.
Con todo, sale ganando el país y el rey está al servicio del campo. Medio hermética estas frases, después se las vamos a analizar. Aquí cambia de tema, otro grupo. El codicioso no se harta del dinero y el avaro no lo aprovecha. También es vanidad. Aumentan los bienes, aumentan también los parásitos. Y lo único que saca el dueño es verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del obrero, coma mucho o coma poco. El que se harta de riquezas no logra conciliar el sueño. Hay un mal morboso que he observado bajo el sol, riquezas guardadas que perjudican al dueño. En un mal negocio pierde sus riquezas y el hijo que nació se queda con las manos vacías. Como salió del vientre de su madre, así volverá, desnudo, y nada se llevará del trabajo de sus manos. También este es un mal morboso. Tiene que irse igual que vino. ¿Y qué sacó de tanto trabajo? Viento. Toda su vida como en tinieblas, entre muchos disgustos, enfermedades y rencores. Esta es mi conclusión. Lo bueno y lo que más vale es comer y disfrutar a cambio de lo que se fatiga el hombre bajo el sol los pocos años que Dios le concede. Tal es su destino. Si a un hombre le concede Dios bienes y riquezas y capacidad de comer de ellas, de llenarse su porción y disfrutar de su trabajo, eso sí que es don de Dios. No se preocupará mucho en los años de su vida si Dios le concede alegría interior. Yo he visto bajo el sol una desgracia que pesa sobre los hombres. Dios concedió a un hombre riqueza y bienes de fortuna sin que le falte nada de lo que puede desear. Pero Dios no le concede disfrutarlas, porque un extraño las disfruta. Eso es vanidad y dolencia grave. Supongamos que un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años. Si no puede saciarse de sus bienes, por mucho que sean sus días, yo afirmo, mejor es un aborto, que llega en un soplo y se marcha a oscuras, y la oscuridad cubre su nombre. No vio el sol, no se enteró de nada, ni recibe sepultura, pero descansa mejor que el otro. Y si no disfruta de la vida, aunque viva, y si no disfruta de la vida, aunque viva dos veces 1000 años, ¿no van todos al mismo lugar? Toda fatiga del hombre es para la boca y el estómago no se llena. ¿Qué ventaja? ¿Ventaja saca el sabio al necio o al pobre el que sabe manejarse en la vida? No vale lo que ven los ojos que los deseos vagabundos, más vale lo que ven los ojos que los deseos vagabundos. También eso es vanidad y casa de viento. Lo que ha sucedido ya estaba determinado. ¿Qué es un hombre? Ya se lo sabe. No puede enfrentarse a uno más fuerte. Cuanta más palabras, más vanidad. Que saque en limpio el hombre. ¿Quién sabe lo que valen en la vida del hombre esos días contados de su tenue vida que transcurren como sombra? ¿Y quién le dice al hombre lo que va a pasar después bajo el sol? Sin duda se han dado cuenta que algunos motivos se están repitiendo, ¿no? Ya los hemos encontrado y ahora lo haremos notar. Entonces, los primeros dos versículos tratan de algo que podríamos llamar en términos modernos la burocracia política. Si ves en una provincia oprimido el pobre, conculcado el derecho y la justicia, no te extrañes de tal situación. Cada autoridad tiene un superior, una suprema vigila sobre toda. Es decir, la opresión, la conculcación de los derechos no es decisión de una autoridad, de un jefe, de alguien que tiene el poder, sino es una cadena donde
el que está más abajo responde a el que está en el medio, que responde al que está arriba, ¿verdad? Entonces, dice una provincia, pero podríamos traducir estado, ¿no? Porque al tiempo de Coelet, los estados no existían, había un imperio y los estados eran las provincias del imperio, ¿verdad? Entonces, es esta imagen del Estado como un sistema autoritario, corrupto, burocrático, ¿sí? Son temas que ya habíamos tocado. Frente a esta realidad, Colette no se indigna. Los que se indignaban eran los profetas. Colette no es profeta, es un sabio, alguien que razona, que piensa. Entonces, eso lo ve normal no te extrañes, dice, no, él no se extraña. Es normal en la política, siempre hay burocracia, siempre hay gente de arriba que quiere aprovecharse de los de abajo. Entonces, no hay que esperar de Coelet una denuncia como Amós o como Isaías, o una promesa mesiánica de liberación, como encontramos en los libros proféticos. No, no hay eso. Lo que hay es que Coelet no es que no se indigna, da por descontada la indignación, pero lo ve como algo natural. Es la trama burocrática de la opresión, que sirve además para diluir las responsabilidades. Si yo cumplí orden, se acordarán los procesos después de la Segunda Guerra Mundial a los jefes nazis, ¿no? Que todo el mundo cumplía orden de arriba y más arriba cumplía orden de más. Al final había un solo culpable, el diablo, ¿no? La madre de la injusticia de los imbéciles siempre está encinta. Este es un proverbio árabe, ¿no? Es realmente la madre de la injusticia. Siempre habrá injusticia, siempre la hay porque el mundo está lleno de eso. Bueno, el proverbio árabe es para los imbéciles, ¿no? Todos los idiotas. Con todo, sale ganando el país y el rey está al servicio del campo. ¿Qué quiere decir? Aún en este sistema injusto, burocrático, autoritario, si los que mandan se ocupan del campo, es decir, hacen política para mejorar, políticas agrarias, para mejorar la producción de alimentos, todos salen ganando. Porque al final lo importante dentro de una economía es que se produzcan alimentos, ¿verdad? Si no se produce alimento, vienen hambres, hambrunas y bueno, ¿no? Epidemias, enfermedades, ¿no? Debe ser un guiño a la situación sociopolítica del mundo oriental, en especial de Israel, en el siglo III antes de Cristo, donde la política agraria necesitaba mayor impulso. Pues es posible eso, que, que se haya dejado guiar por esa situación. Y aquí pasa otro tema, la codicia, es decir, eh, el buscar incesantemente, incrementar el patrimonio, la riqueza, no dormir, no estar nunca contento. El codicioso no se harta del dinero y el avaro no lo aprovecha, pero eso también es vanidad. En este versículo son dos personajes que a veces confundimos. El codicioso es el que busca siempre eh, mayores riqueza, mayor patrimonio, que quiere hacer otro negocio, que nunca está contento con lo que tiene. Mientras el avaro es el que tiene, pero no lo gasta, no lo usa, lo tiene guardado. Muchas veces el codicioso y el avaro conviven en una sola persona. Hay un versículo del poeta latino Horacio que dice, avarus semper eget, siempre tiene necesidad del avaro, nunca está satisfecho, ¿no? Siempre busca. En este caso, avaro se refiere a, podríamos traducirlo como codicioso, ¿no? El avaro es el que tiene pero no disfruta.
Bueno, la conclusión de Coelet es típica de él. Todo eso es vacío, inútil, están corriendo detrás del viento. Esto marca una diferencia con el pensamiento tradicional de Israel, la teología bíblica tradicional de Israel. Las riquezas en Israel eran consideradas, y son consideradas también hoy, como una bendición de Dios, no una pesadilla que nos deja dormir, ¿no? En su visión, el que le va bien en los negocios tiene la bendición de Dios. El que le va mal es porque algo mal ha hecho algún pecado, sino él, sus antepasados. Lo mismo que vemos en el Evangelio con las enfermedades, ¿no es cierto? ¿Quién ha pecado, él o sus padres? Ahora, ¿por qué eso es rico? Porque Dios ha querido darle por su esfuerzo, pero sobre todo porque lo ha bendecido. Aquí podemos leer estos versículos del Siráside. Vamos a, que es un ejemplo o eclesiástico, ¿no? De la teología tradicional. Estamos viendo 31, 8 al 11. Feliz el rico que fue hallado intachable, que tras el oro no se fue. El rico es feliz, pero si no es avaro, si no es codicioso, uno puede ser rico sin tener estas malas virtudes, desvirtudes, ¿no? ¿Quién es? Y le felicitaremos, pues obró maravillas en su pueblo. ¿Quién sufrió esta prueba y fue hallado perfecto? Ser rico y no llegar a ser codicioso y avaro es una prueba. La riqueza puede ser entonces una piedra de toque para ver si eres o no un justo delante del Señor. Quien sufrió esta prueba fue hallado perfecto, será para él motivo de gloria. Quien pudo prevaricar y no prevaricó, hacer mal y no lo hizo, sus bienes se consolidarán y la asamblea hablará de sus bondades. Como ve, hay un poco un detalle, ¿no? En esta visión tradicional, que la riqueza es buena, pero no tiene que estar acompañada con la codicia y la avaricia. Eso quiere decir. Aumentan los bienes, aumentan también los parásitos. Y lo único que saca el dueño es verlo con sus ojos. ¿A qué se refiere con los parásitos? Los parásitos son los amigos de cuando tienes riqueza, y quieres compartirla para gozarla con parásitos, con gente que viene, he sabido que has ganado la lotería, que has tenido un buen negocio, necesito esto, ¿por qué no inviertes en lo que yo estoy haciendo? Haremos juntos este negocio. El rico tiene muchos amigos, pero muchos de ellos, la mayoría, son parásitos. Dice el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, pero la otra parte del proverbio es el que encuentra un tesoro, encuentra muchos amigos, y estos amigos son parásitos, ¿no? Por tanto, la idea de Coelet es que el rico debe cuidarse de los aduladores, ¿no? Para que su riqueza no sea más vanidad, más vaciedad de lo que es. Y aquí compara un poco la angustia del codicioso con la del que vive al día. Dulce es el sueño del obrero, como mucho, como poco. El que se harta de riquezas no logra conciliar el sueño. Uno puede estar harto. A veces uno dice, hay estos multibillonarios que hay en el mundo, pero ¿para qué todavía acumular? Hay una competencia, ¿no? ¿A quién será este año el más rico del mundo? ¿Cuántos miles de millones más se van a acumular? El que se harta de riqueza no logra conciliar el sueño porque puede perderlo en un momento, como mostrará después. Y aquí me acuerda esta diferencia entre el que tiene lo que necesita, participe o no en banquete, y
el otro que codicia siempre, obsesionado para acumular, perdiendo el sueño. Conocía un amigo que decía, yo no tengo cuenta en el banco porque quiero dormir tranquilo, no tengo deuda, no me hago préstamos. ¿Por qué? Porque quiero dormir tranquilo. Es una manera. Hay otros que están siempre pensando de en qué van a invertir, qué van a hacer negocio, lo que dentro de cierto límite está bien, no se puede criticar. Es un emprendedor que puede dar trabajo a la gente, aumentar la riqueza del país, pero no para perder el sueño, para eso, no dejar de gozar de la vida. A eso se refiere. Y hay una conclusión muy dramática que hace Coelet. Yo he visto bajo el sol una desgracia que pesa sobre los hombres. Dios concedió a un hombre, otra vez he visto su experiencia, concedió a un hombre riquezas y bienes de fortuna sin que le falte nada de lo que puede desear. Pero Dios no le concede disfrutarlas porque un extraño las disfruta. Es lo que sucede a mucha gente que se afana tanto para acumular riquezas y cuando se va otros las disfrutan y la disipan, ¿no? También. Eso es vanidad y dolencia grave. Y hace un ejemplo, tal vez un ejemplo que se conocía. Supongamos que un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años. Si no puede saciarse de sus bienes, por mucho que sean sus días, yo afirmo, mejor es un aborto. A ver, que llega en un soplo y se marcha a oscuras y la oscuridad cubre su nombre. No vio el sol, el aborto. No se enteró de nada, ni recibe sepultura, pero descansa mejor que el otro. No tiene remordimiento, si quieren, ¿no? Y si no disfruta de la vida, aunque viva 2 veces 1000 años. Bueno, entonces aquí la crítica es clara, ¿no? No es tanto a la riqueza, sino al hecho de no disfrutarla. Si son don de Dios, lo que uno acumula, alcanza en la vida, tiene, etcétera, si no lo goza, ¿para qué? Para dejarlo que otros lo gocen, sin duda. Eso, a eso refiere. No van todos al mismo lugar. Ahora vamos a ver este mismo lugar. Ya sabemos cuál es para Coeleta. Entonces, hay un momento de debilidad en los versículos anteriores, ¿no? Que uno debería disfrutar de los bienes. Ahora retoma Coelet un poco su música pesimista, escéptica, ¿no? Parece que una desgracia se asoma sobre este banquete o este picnic hecho, ¿no? En el campo de la felicidad. ¿Cuál es la desgracia? Los bienes acumulados se acaban para uno. Puede ser por su muerte o puede ser por un revés de la suerte. Y otro pasará a disfrutarlo, sus descendientes o el que se los compra. Entonces presenta la imagen de un viejo patriarca rodeado de 100 hijos, pero insatisfecho de la vida. Ha tenido todo en la vida, tiene bienes, pero estos bienes no los puede gozar. ¿Por qué? Porque ya se va a ir. Entonces exclama Coelet, mejor no haber nacido, porque nacer para afanarse todo el tiempo, acumular y después ni siquiera disfrutar de lo que uno ha obtenido es realmente una gran desilusión. Esto este pensamiento pesimista hay también en Job, por ejemplo. En Job hay, frente a todas las desgracias, haber perdido sus bienes, sus hijos, sus ganados, que su casa, Job dice, mejor sería que no hubiese nacido. Leemos Job, a ver, para que vean que no es un pensamiento aislado lo de Coeletto.
3:11. Leemos simplemente los versículos sueltos. Después de las desgracias, hay un capítulo donde Job maldice, ¿no?, su vida y dice, ¿por qué no morí cuando salí del seno y no expiré al salir del vientre? Es el aborto, ¿verdad? ¿Por qué no morí al nacer? Pues ahora descansaría tranquilo y dormiría ya en paz. Parece que acopiado de Job, ¿no? De Joelet. Y en el versículo 16 dice, ni habría existido como aborto ocultado, como los fetos que no vieran en la luz. Es esta desesperación que le hace decir, ¿qué sentido tiene mi vida? Mejor no hubiese nacido. Hasta Jeremías, ¿no? En un momento también de lamentación por su suerte, perseguido por todo, un profeta incomprendido. Bueno, Jeremías en el capítulo 20, las famosas confesiones de Jeremías, se llama así esta parte. Del 14 al 18 leemos simplemente una parte. Maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito el que me felicita el día de mi cumpleaños, podríamos traducir, ¿no? Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón y le llenó de alegría. Sea el hombre aquel semejante a las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara, y escuche alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. Oh, que no me haya hecho morir desde el vientre, hubiese sido mi madre mi sepultura con seno preñado eternamente. ¿Para qué haber salido del seno a ver pena y aflicción y a consumir en la vergüenza mis días? En 2:17, ¿se acuerdan? Tocamos el tema de la desesperación frente a la vida que puede llevar uno al suicidio, ¿verdad? Incluso. Aquí no están a un paso del suicidio, pero trasluce un poco toda la amargura por la situación que está viviendo el profeta Jeremías o Job, castigado, ¿no? Castigado realmente por esa apuesta entre Dios y el diablo para ver hasta dónde tenía fe si es que le quitaba todos los bienes. Porque descansa mejor del que se ha afanado en su vida por nada. El que no ha vivido las penas de la vida no tiene remordimiento, no ha conocido el sufrimiento. Al final, dice, todos terminan en el Sheol, es decir, en este lugar donde la gente está como larvas, como fantasma, viviendo, esperando alguna cosa. Y sigue el tema de la riqueza. Estamos todavía en el capítulo 5. Hay un mal morboso que he observado bajo el sol, riquezas guardadas que perjudican al dueño. Es la triste suerte del codicioso avaro, ¿no? Las riquezas guardadas que no le sirven para nada al dueño o le sirven para después pagar los daños de un mal negocio, digamos, ¿no? Primeramente, observa que no es bueno guardar las riquezas. Podría ser un guiño a que si uno tiene riqueza, mejor que las invierta, no por codicia de tener más, sino para generar más riqueza, para dar trabajo o algo así. No, pero eso lo tiene guardado en su caja de seguridad y puede ser que un mal negocio le obliga a utilizarla. En un mal negocio pierde su riqueza y el hijo que nació se queda con las manos vacías por no haber diversificado, diríamos hoy, sus inversiones o sus negocios, solo por
apostar a un solo número de la roulette, ¿no? Le ha ido mal. Bueno, ahora la razón es esta. Puede perder toda su fortuna en un mal negocio y dejar en la calle a su descendencia. Como salió del vientre de su madre, así volverá desnudo y nada se llevará del trabajo de sus manos. Aquí el Papa Francisco tiene una frase, ¿no? Nunca se ha visto un camión de mudanzas detrás de un féretro, decía Papa Francisco. Nadie se lleva, ¿no? Lo que ha acumulado. También este es un mal morboso. Tiene que irse igual que vino, sin llevarse nada. ¿Y qué sacó de tanto trabajo? Viento otra vez. Todo es vanidad. Este mal morboso, qué expresión, ¿no? Es un morbo. La riqueza es un morbo. Hay gente que siempre quiere tener más, que tiene 2 departamentos, bueno, quiere tener 4, y que siempre pensando, ¿y si me pasa eso? ¿Y si un día voy a tener? Y no viven siempre en el miedo de lo que le pasará y todo lo que han guardado para eventualmente subsanar algún mal negocio o alguna enfermedad, se lo lleva el viento, ¿no? En la muerte. Todo es Hebel. Toda su vida como en tinieblas, entre muchos disgustos, enfermedades y rencor. Es decir, lo que dice el codicioso al final no vive, ¿no? Vive siempre amargado, disgustado, teniendo tener más sin gozar también, ¿no? Este versículo también recuerda algunas expresiones de Job, ¿no? Su vida en tiniebla, entre muchos disgustos, enfermedades y rencores. Ahí hay algunos salmos citados y también el Nuevo Testamento. Se lo dejo para su estudio sucesivo. Y vamos, todavía hay 2 versículos del capítulo 5. ¿Cuál es la conclusión de toda esta reflexión? Lo bueno y lo que más vale es comer y disfrutar, a cambio de lo que se fatiga el hombre bajo el sol, los pocos años que Dios le concede. Tal es su destino. Ya hemos encontrado este concepto, ¿no? Lo único que tiene sentido son estos breves momentos en que los dones que Dios le ha dado a uno lo puede disfrutar y se supone disfrutarlo en familia, disfrutarlo en la comunidad, en compañía, ¿sí? Los pocos años que Dios le concede. Para eso le da los bienes Dios, para disfrutarlos, no para acumularlos. Si a un hombre le concede Dios bienes y riqueza y capacidad de comer de ellas, de llenarse su porción y disfrutar de sus trabajos, eso sí que es un don de Dios. Parecería un poco epicureo, ¿no? Alguien que busca solo el placer, pero no es el placer, es reconocer que hay dones de Dios que están para ser disfrutado y no para ser acumulado. No se preocupará mucho en los años de su vida si Dios le concede alegría interior. Esto es lo contrario de lo que le decía antes, del avaro que guarda las cosas en previsión a lo que puede pasar, siempre preocupado. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pasa eso? ¿Y si me da una enfermedad que necesito atención 24 horas? No, por lo menos tengo plata para que me pongan en una clínica. Vivir de esas preocupaciones, no vivir. Finalmente nuestra vida depende de Dios. Y si Dios nos da algo para disfrutar, disfrutemos eso. Colette llega a una conclusión, ¿no? Según la cual los bienes de la tierra, esa es una diferencia con la teología judía tradicional. Según la teología judía tradicional, los bienes de la tierra son un premio, son algo que Dios tiene que conceder. Uno se los gana siendo justo en la vida. Entonces, la teoría de la remuneración. Si tú te portas bien, Dios te va a dar bienes, ¿no? No es así para Coelet. Para Coelet, el don de Dios es gratis. Es lo que Él te da, disfrútalo, no por tus méritos, ¿no? Entonces,
Si es un don de Dios, hay que agarrarse a estos breves momentos de alegría, comiendo y disfrutando, ¿sí? Que Dios nos concede no por nuestros méritos, sino por su libre voluntad. Aquí es una evolución del pensamiento judío que nos acerca también a la teología católica, cristiana. Nuestra salvación no va a ser por nuestros méritos, sino va a ser por la misericordia de Dios, ¿no? Somos salvados porque Cristo nos ha salvado, no porque nosotros hemos sido buenitos, porque hemos rezado más rosarios o porque hemos dado más limosna. Todo eso está bien, pero no es para la salvación. De la misma manera, Dios da libremente. Acuérdense la parábola de los obreros de la viña que le da a todos el mismo salario independientemente del tiempo que han trabajado. Ese tiempo de alegría, de paz, de disfrute, no es, por supuesto, la solución al enigma de la vida. Es como una pequeña droga, ¿no? Que narcotiza en el pesar cotidiano de la vida. Es algo que le da sentido, digamos. Como dicen, el whisky y la gripe, ¿no? El whisky no quita la gripe, pero la hace más agradable, ¿no? Bueno, eso es una manera de traducir a Coelet, ¿no? Y finalmente, los últimos versículos. Toda fatiga del hombre es para la boca y el estómago no se llena. ¿Qué quiere decir? Nos afanamos mucho para conseguir el alimento, ¿no? Finalmente lo que ganamos es para asegurar hoy en día no solo el alimento, sino un cierto estándar de vida, ¿no? Bueno, reducímoslo a eso. Pero el estómago, igual que el deseo de visitar otros países, de tener, o qué sé yo, algún bien, etcétera, nunca se acaba, ¿no? Toda fatiga del hombre es para la boca y el estómago no se llena. Quién sabe, hay una insinuación a la ilusión de vivir muchos años sin poder gozar de los bienes, sin dignidad. ¿Qué ventaja saca el sabio al necio y al pobre el que sabe manejarse en la vida? Otra vez, eso es un tema que ya ha tocado, que no hay diferencia entre el sabio y el necio. ¿Por qué? Porque los dos terminan lo mismo que las bestias terminan bajo tierra. En esa situación, entonces, la ventaja es nula, como lo es la del que es exitoso frente al que no lo es. Hay una cierta igualdad de fondo de los hombres. En afanarse para alimentarse, todo hacen lo mismo y todos terminan en la fosa. Lo que hay en el medio es que uno acumula más, el otro acumula menos, pero hay el mismo instinto de sobrevivencia, de buscar el alimento y el mismo destino de terminar en la fosa. Más vale lo que ven los ojos que los deseos vagabundos. A ver, esta frase. Un programa, dice, minimalista. Más vale contentarse de algo concreto y modesto que vivir de algo, ¿no? Soñando. Es decir, no tener demasiadas ambiciones. Si esas ambiciones nos angustian, nos hacen perder el gusto a la vida. Y finalmente, aquí retoma un poco un resumen de la reflexión política existencial con preguntas radicales y retórica. El determinismo, lo que ha sucedido ya estaba determinado. Que es un hombre, ya se lo sabe, no puede enfrentarse a uno más fuerte. Hay relación de fuerza, de dominación entre los hombres. El hombre vive en un sistema de jerarquía, hay fuertes y más fuertes, ¿sí? Un frío Dios lo es. Dios es el más fuerte de todo, pero está lejos, no se interesa por nosotros. Eso determina su existencia. Cuanta más palabra, más vanidad. Eso también, la palabrería es un tema que ya ha tocado. ¿Qué saca en limpio el hombre?
En este contexto, el hombre debe aprender a callar. Las muchas palabras no sirven, son vanas frente a la impotencia que nos hace experimentar Dios. ¿Cómo no pensar en la parábola del fariseo y del publicano que van al templo y uno te agradezco, Dios, con muchas palabras, ¿verdad? No soy como este desgraciado que yo hago bien mis cosas, hago las obras de piedad, doy las limosnas, hago mis oraciones, mientras este es un pecador, un desgraciado, así, bueno, muchas palabras. ¿Y qué dice el publicano? Señor, ten piedad de mí. Ni siquiera dice en su mente, dice, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. ¿Quién sabe lo que valen en la vida del hombre sus días contados de su tenue vida que transcurre como sombra? ¿Y quién le dice al hombre lo que va a pasar después bajo el sol? Eso, otro tema que ya ha tocado. Tenemos total ignorancia de lo que hay después de la vida. Nadie ha vuelto para contarse, por lo menos al tiempo de Coelet, ¿no? Nadie conoce el destino del hombre. No lo sabemos, ni lo sabremos. Ni lo sabemos, ni lo sabremos. Y les aconsejo que esta temática la pueden acompañar leyendo estas lecturas, Salmos, Job y Sabiduría. Son una manera de profundizar, si quieren, esto. Y con esto termina la lectura. El compartimiento que podemos hacer un poco es algo que tal vez varias veces, ¿no? Ustedes los han reflexionado en los retiros, en los grupos. ¿Cuál es la actitud correcta del cristiano y del católico en especial? Porque el protestante en eso es muy diferente del católico. El protestante es más judío, digamos, es más afín a la teología judía que la riqueza son bendiciones, ¿no? Frente a las riquezas, ¿cómo comportarnos? Las riquezas son algo diabólico, algo que viene del demonio. Tenemos que escaparnos de las riquezas, renunciar a las riquezas. O si tenemos riqueza porque Dios nos ha concedido, porque nuestros padres nos han dejado, cómo utilizar estas riquezas. Este es el tema que en un momento vamos a tocar. Simplemente quisiera hacer un homenaje. Mañana es un año que ha fallecido el Papa Francisco. Murió el 21 de abril, el lunes de Pascua, el día después de Pascua. El día de Pascua hizo un recorrido todavía en la plaza de San Pedro, se despidió de la gente, pero ya estaba muy mal y en la noche del día siguiente murió. Bueno, ¿cuál es el legado? Ha pasado un año. ¿Qué nos ha dejado Papa Francisco? Esta mañana estuve en el seminario de la Arquidiócesis San Jerónimo y junto con el rector de la Católica dimos cada uno una charla sobre este tema que nos ha dejado Papa Francisco. No lo voy a hacer obviamente ahora, pero voy a rescatar dos cosas que sí han impactado en los que asistían. Unos 70 había entre seminaristas y profesores del seminario. Estaba el arzobispo también, que después ha retomado alguna de esas observaciones. La primera que a mí me ha impresionado preparando un poco esa charla es qué pensaba Francisco sobre la credibilidad del hombre de fe. Cómo un hombre de fe es creíble en el mundo o es simplemente un excéntrico, ¿no? Y creo que nos ilumina la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes, Jesús, ¿se acuerdan? Está con una multitud de gente y tiene que darle de comer. No los puede dejar así. Así piensa que va a ser algo para ellos. Al mismo tiempo que ve esta gente, se conmueve. Al conmoverse, dice una frase, lo vio como oveja sin pastor.
no lo vio como gente hambrienta, como ovejas sin pastor. Y finalmente actúa. Y esos tres momentos, elementos presentes son la mente, el corazón y las manos. Y el Papa Francisco lo hacía con un gesto, se tocaba la frente para decir la voluntad de atender a la gente, el corazón, sentir compasión por la gente, no hacer como un organismo internacional, ¿no? Vamos a resolver este problema y se necesitan tantos camiones, tanta cosa. No, hay que sentir compasión. Es la diferencia, quién sabe, de las obras misioneras con las obras de las ONG, es que hay un corazón. Y finalmente manos, manos que se ensucian, haciendo lo que se tiene que hacer. Y Jesús le añade una pizca de ironía. Denles ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer si no hay piedras aquí, no hay nada, ¿no? Pero Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Mm? En el Papa Francisco, estos tres elementos se manifestaron como magisterio, la mente, la enseñanza que él dio a través de encíclica, de exhortaciones apostólicas, de mensajes, de homilías, etc. Sentimiento, es decir, cómo él se relacionaba con la gente, cómo sabía llegar al corazón de la gente, cómo sabía comprender cómo se sentía la gente, frente a ciertos problemas. Piensen simplemente al tema de los divorciados, la comunión de los divorciados, el tema de los homosexuales. Es decir, ahí no era magisterio, era más sentimiento. Y testimonio. Testimonio, él siempre ha dado un de pobreza desde donde vivía, ahí en la residencia de Santa Marta, los zapatos, se acordarán, los símbolos que tenía, ¿no? No usar nunca ropa papal que era de príncipes, que era monárquicas, algo así. Siempre la sencillez de la vida, el testimonio sincero en él. Y el humor, tuvo también humor el Papa Francisco. Esta mañana hemos recorrido algunas testimonianzas del humor de San Francisco. Y la otra cosa fue estas cuatro frases que están en Evangelii Gaudium, que son un poco orientaciones para la vida. Creo que es un legado profundo de Papa Francisco. El tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que hacernos llevar por soluciones inmediatas, electorales, así es, ¿no? Cuando uno piensa en hacer alguna política, piensa que si me van a reelegir o no en 4 años, por eso el tiempo es superior al espacio, porque los procesos de cambio tienen que generarse gradualmente. Son procesos, no son medidas impuestas. La unidad es superior al conflicto. Siempre se puede buscar puntos de acuerdo cuando hay conflicto. Y el punto de encuentro debería ser en la búsqueda del bien común. La realidad es superior a la idea. Y eso es un principio clave, ¿no? Decir, las recetas teóricas pueden ser las más bonitas, pero la realidad es otra. Hay una realidad local y cultural que siempre, ¿no? Se sobrepone y le gana a las recetas teóricas. Que son teóricamente perfectas, pero en la realidad no entienden la cultura. Y el todo es superior a las partes. Es decir, las medidas que se toman tienen que prever todas las consecuencias, no simplemente resolver ese problema y sin darse cuenta que esa clase de solución hace un daño terrible a otra, ¿no? Provoca. Por ejemplo, el tema de la pedofilia en la iglesia, uno pensaba que la parte era importante, es decir, preservar la imagen de la iglesia, encubriendo a sacerdotes, pederastas, etcétera, pero resulta, ¿no? Que esa solución fue mucho más eh, complicada para el todo, es decir, llevó a mucho más problemas de lo que se tenía. Pero
esto, digamos, es una yapa que les he puesto por la fecha. Eso era en los 10 minutos o 15 que tenemos, pero quisiera que volviéramos al tema de Coelet de hoy, que es la actitud del cristiano y del católico en especial frente a las riquezas. Eso. Entonces, compartimos un poquito experiencias, conclusiones, cómo cada uno de nosotros aborda esa temática. ¿Eh? Voy a dejar de compartir mi presentación. Veo que somos 23. Muy bien. Así que enciendan sus micrófonos y los escucho. Yo ya no tengo voz. ¿Quién se anima? No me digan que no es un problema que ustedes no han vivido, su relación frente a la riqueza. ¿No? Francesco, la última palabra me la agarro donde dices no la han vivido ustedes. Pero es que es una vida misma que tenemos para analizarla y siempre ver este tema de la riqueza y lo que Dios nos ha bendecido, unos con mayor esfuerzo, otros con menor. Pero lo que hay es la conciencia de qué y cómo estamos ubicados cada uno de nosotros para dar a nuestros hijos, a nuestros herederos, y obviamente que ahí ya se presentan otro tipo de problemas como el administrar lo que Dios nos ha bendecido. En mi caso yo lo digo así de frente porque en realidad se puede ir en lo que nos ha bendecido, como también pueden venir las desgracias en las cuales por hacer o querer tener más, incurrimos en la ambición. Y la ambición nos lleva a perder todo casi. Pero una reflexión como la que tomamos ahora nos mueve a que con lo vivido podamos dar a los que están mal, porque en la misma familia hay que ayudar. Ya sea a los hijos que se han casado y que vienen los nietos, que ya están jóvenes también. Entonces, hay esa conciencia de hacer las cosas, pero si vamos tomando el tema de la bendición que hemos recibido, es difícil también inculcar, decir a nuestros hijos esa experiencia. Tendríamos que decir que lean Coelet para que podamos un poco más explayarnos como padres. Ese sería mi criterio, Francesco. Gracias, Juanito. Adelante. Otro. Buenas noches, soy Carolina. Sí, Carolina. Yo estoy un poco confundida, triste en el momento que habla Coelet sobre el aborto, que mejor es abortar porque No. ese ser no habría visto el sol Mm. y, o sea, eh, no se habría enfrentado ni a la codicia, ni a la avaricia, ni a nada. No sé, o no lo he entendido bien, pero me parece torpe o brutal, o no sé. Estoy asustada. Ya. Sí, tienes razón. Si tú lo tomas a la letra, ¿no? No podemos avalar que es mejor no haber nacido que nacer. Dejemos la palabra aborto de un lado, ¿no? El aborto es el que quería nacer, pero no ha podido nacer por causas naturales. No es necesariamente un aborto provocado, no estamos hablando de eso. Decir, a tener una vida infeliz, ¿no sería mejor no haber pasado por eso, no haber nacido? Y esa vida infeliz es el del avaro, del codicioso, del que gasta su vida, ¿no?
gasta su vida sin darle ningún sentido. Para esas personas, mejor hubiese sido no haber nacido. Obviamente, la actitud no es la misma de Jeremías. Jeremías vive un momento de persecución y se enfrenta a Dios. ¿Por qué me has hecho profeta? ¿Por qué me has hecho nacer? ¿Por qué me has llevado para pasar por todo eso? ¿Sí? Podemos hacer una comparación con la actitud de Jesús en la cruz. Jesús no habla como Jeremías, no habla con esa desesperación. Mejor era que no hubiese nacido, venido al mundo a hacer, ¿no? Esa misión de salvación. No, él dice otra cosa, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces hay que relativizar un poco esas palabras y esas expresiones al contexto en que Coelet está hablando. Está hablando de la gente que desperdicia su vida. La gente que ha desperdiciado su vida, ¿para qué ha vivido? ¿Para qué ha nacido? Mejor hubiese sido no nacer. El otro caso es de Jeremías o de Job, que frente a la magnitud de los problemas que les han caído encima, dicen, ¿para qué he nacido? ¿Para qué me has dado esa vida? ¿No? Era mejor no haber nacido. Pero son expresiones momentáneas de desesperación que Jesús, aún estando en situaciones similares, no recoge, no hace suyas. No sé si que... Gracias, gracias, gracias. Pero todo eso tiene también que ver con un nivel de educación. Eh, la avaricia y la vanidad, quizá inclusive los términos como tal, para esa época, no sé, no eran quizá, no diré conocidos, sino absorbidos como aspectos negativos, porque, no sé, pienso que esos términos están relacionados con una relativa educación que alguien tiene que transmitir o les habrán transmitido, no sé. A ver, estaba tratando de buscar, pero ustedes recordarán que una de las expresiones de Jesús cuando anunció su pasión y su muerte, dijo que será traicionado el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero Sí. pobre del que lo traicione, mejor hubiese sido que no hubiese nacido, ¿eh? Mejor hubiera sido que no hubiese nacido. Jesús también tiene esa expresión. A tener una vida desperdiciada, tal vez era mejor que no hubiese nacido, a tener una vida así, tan malvada, podríamos decir, ¿no? A eso me refiero. A ver, Ya. ¿quién más quiere intervenir, por favor? Eh, Perdón, Francesco. Y Marta. Sí, un poco, eh, no sé si haciéndome la idea nada más, pero trato de entender a Coelet, como dice Carolina, a veces choca, ¿no? Y se me hace pensar, Coelet es del Antiguo Testamento, entonces no tuvieron un Jesucristo que trajo la vida y nos dijo que es el dueño de la vida y nos dio otras lecciones, ¿no es cierto? Nos dio la vida y no la muerte como Coelet. Es más, creo que Jesús nos rescató de la muerte, nos enseñó lo que es la divinidad del Padre, la vida más allá, en fin, muchas cosas que, que fue la venida de Cristo, ¿no? El quiebre de esas negatividades, digamos, de esa forma. O sea, un poco me ayuda a pensar, será verdad o no lo que me estoy imaginando yo, pero me ayuda a leer a Coelet. ¿No? Con Cristo la cosa es diferente. Y respecto a
a la actitud del cristiano frente a la riqueza, eh, es Jesús quien nos enseñó, ¿no? Y está en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, que se refiere a no tener justamente los apegos a las cosas materiales, al dinero, a todo aquello que nos ata a la tierra, sino ver más allá, eh, poner nuestra mirada en ese Dios que, que nos llena de otras cosas, ¿no? No quiere decir tampoco deshacerse de todo lo material, porque es necesario para vivir. La cosa es el corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Y si los apegos están en eso, ¿no? Hablando del Papa Francisco, a mí me encantaba esa pobreza que demostraba, lo que decías, Francesco, esa pobreza y un detalle también que durante su pontificado no fue de vacaciones a Castel Gandolfo. Castel Gandolfo estuvo cerrado mientras fue el pontificado. Es ahora el Papa León que volvió a Castel Gandolfo. Lo de los zapatos también que comentas. O sea, todas esas actitudes del Papa Francisco que muchas veces le valieron que le digan comunista, ¿no? Socialista y ser rechazado. Ha sido rechazado por esa actitud decidida hacia el migrante, hacia el pobre, fue el que empezó a lavar los pies en las cárceles. O sea, realmente ese mensaje que nos dio de, de pobres, de la pobreza en el sentido de el Jesucristo, que es espíritu y que es el que tiene que llenar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Creo que esas han sido mis reflexiones en la lectura de Gracias, este. ma. Lo primero que dices es correcto, cuidado. Coelet, ya lo hemos dicho, es palabra de Dios, pero no es verdad definitiva de Dios, ¿no? Es una palabra que nos estimula a pensar, que nos complica, nos sacude, si quiere, ¿no? Pero no termina con Coelet, ¿no? La Biblia. Y del otro, ya lo hemos comentado, realmente él con sus acciones mostraba lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Así es. ¿Alguien más quiera intervenir? Y ya estamos 7:37, una intervención más, tal vez. Eso de las riquezas no queremos hablar, ¿no? El apego, lo has dicho bien, ¿no? El apego a las... Francisco, ¿puedo hablar? Soy Sonia. Sonia, ¿Me escuchas? Soy Sonia. sí, Hola, Francisco, ¿puedo hablar? ¿Se sí, escucha? adelante, Sí, adelante. se Acabo de... escucha, adelante. Ya, soy Sonia. Siempre ha habido ese cuestionamiento de si un católico puede ser empresario o puede manejar riqueza. Siempre ha habido esa idea de que por ser cristiano, especialmente católico, tiene que ser pobre o que tiene que estar donando, haciendo obras sociales, todo eso. Pero también necesitamos empresarios que sean justos, que paguen justamente, que den un salario justo, que sean misericordiosos con sus empleados y con los que les rodean, para que les enseñen a compartir la riqueza. Yo creo que está en la actitud de la gente, especialmente joven, que manejan dinero. Yo creo que no es pecado ser rico y ambicionado si está bien encaminado, si es que uno es justo, si uno va a hacer crecer, digamos, el bienestar de las familias. Yo creo que más bien tenemos que enseñar a las personas y a nuestros hijos de que sean misericordiosos y que sean solidarios. Eso es muy importante. Y en lo que decía Juanito de que la preocupación de que vamos a dejar a nuestros hijos y demás, yo creo que es con el ejemplo que los papás tenemos que dejar lo que hemos heredado, enseñarles a manejar, pero también
dejarnos una parte para que nosotros podamos disfrutar sin dar preocupaciones a los hijos o a otras personas. Yo creo que tenemos que ir pensando en lo que el patrimonio o en la parte material que tenemos, que es nuestra obligación y que tenemos que enseñar a los otros a saber manejar y a saber tener el dinero de buena manera. Gracias, Sonia. Totalmente de acuerdo. A través del ejemplo podemos enseñar a los hijos a manejar bien los bienes de la tierra, ¿no? Y la manera como hemos tratado a nuestros padres, ¿m? Es la manera como ellos nos van a tratar a nosotros también, sin preocuparnos, sin poner, digamos, nuestra seguridad en cajas de seguridad o en acciones de la tercería. La cosa es cómo se utilizan esos bienes. Si es para crear más comunidad, más familia, si uno recibe una heredad, por ejemplo, podría guardarse la plata en una caja fuerte, podría malgastarla en vicios, o podría hacer un viaje con toda la familia que lo recordarán toda la vida, ¿no? ¿Cuál escogería un cristiano? Eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está nuestro corazón? Allá está tu tesoro, eso es, ¿no? O ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu corazón está en la familia, en la educación, en fortalecer los valores en tus hijos, es una cosa. Si está en el miedo que tus hijos te abandonarán, no harán nada por ti si te enfermas, bueno, entonces ahí está tu tesoro y tienes que guardarlo bien, ¿no? Pero esperemos tener familias donde hay valores. Honrar el padre y la madre no es simplemente un versículo de los 10 mandamientos que se recita, sino es la justa recompensa por cómo se han criado los hijos. Muy bien, Sonia, gracias por ese aporte. Muy bien, nos podemos quedar acá porque ya es bastante largo. Voy a cerrar la grabación. Buenas noches y nos veremos el próximo lunes en este mismo canal. Y bueno, dentro de un rato van a tener la grabación para que puedan revisar algunos aspectos, sobre todo rezar con ellos con las citas que les he puesto. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Gracias, Francesco. Gracias, Francesco.